¿Alguna vez sentiste que el alma te pesa tanto que los días se vuelven una repetición agotadora, como si tu corazón estuviera exhausto de esperar lo que nunca llega? Si esa sensación te es familiar, detente un instante. Quiero que sepas algo crucial. La vida, aunque a veces se esconda tras un velo de dificultad, es profundamente bella. Y tú, sí, tú, mereces verla con ojos nuevos. La fuerza oculta en el dolor. ¿Estás listo para descubrirla? ¿Sientes que hoy el dolor es una carga abrumadora, una espina clavada en lo más profundo de tu alma? Quizás se siente como un peso que te inmoviliza, que te impide avanzar. Pero incluso en esa sensación de pesadez, en esa profunda incomodidad, hay semillas invisibles de algo nuevo, un potencial de renacer esperando brotar. La vida, con su misteriosa e inquebrantable sabiduría, a menudo nos presenta sus pruebas disfrazadas de obstáculos insuperables. Su verdadero propósito es mostrarnos la increíble fuerza que llevamos dentro, una fuerza que ni siquiera nosotros mismos sospechamos que poseemos. Créeme, esa resiliencia en ti es mucho más vasta y profunda de lo que imaginas. Es una fuente inagotable de poder, una energía silenciosa que está ahí, esperando ser reconocida y liberada. No tienes que tener cada problema resuelto, ni cada camino trazado y claro ante ti para permitirte volver a sonreír. A veces, la simple y valiente decisión de no rendirte, de dar un pequeño paso, de exhala un suspiro lleno de esperanza, es más que suficiente para desatar una poderosa cadena de cambios que transformarán tu realidad. La vida no está hecha únicamente de grandes gestas épicas o de momentos de gloria monumental. Está, en su esencia más pura, tejida con momentos simples que, cuando los miras con el corazón abierto y una mente receptiva, se transforman en instantes de una belleza extraordinaria. ¿Te atreves a ver la magia que reside en lo cotidiano, en las pequeñas cosas? Piensa por un momento, esa palabra precisa que te reconforta justo cuando más lo necesitas, una frase que resuena en tu alma y te da aliento. O quizás ese rayo de sol que se cuela tímidamente por tu ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire, revelando la danza de la vida en lo que antes parecía insignificante. O incluso el abrazo silencioso que te envuelve, protector y cálido, justo cuando el ruido del mundo exterior se vuelve insoportable y el caos amenaza con consumirte. No, no estás solo, no estás destrozado por completo. Estás, en este preciso instante, en un proceso de pleno crecimiento, aprendiendo a mirar más allá de la herida, a descubrir destellos de luz incluso en los rincones más oscuros e inesperados de tu existencia. Y eso, esa capacidad de ver la luz en la sombra, ¿no crees que es algo absolutamente, profundamente hermoso y digno de ser vivido? ¿Estás listo para darle una oportunidad a esa luz? La vida es un regalo valioso. ¿Qué sorpresas te aguardan más allá de la incertidumbre? Lo sabemos bien, la vida rara vez se presenta como un camino fácil y sin obstáculos. Habrá días de subidas empinadas y momentos de incertidumbre que te harán dudar de cada paso. Pero, a pesar de eso, su valor es absolutamente incalculable, una verdad innegable que a veces olvidamos en la vorágine diaria. Y tú, con toda tu esencia, mereces vivirla plenamente, con un corazón rebosante de amor y una fe inquebrantable en la esperanza. Mereces la certeza absoluta de que todo, absolutamente todo, puede cambiar, incluso cuando te encuentras al borde del abismo, convencido de que es el último instante, que ya no queda más. Pero, ¿te has detenido a imaginar por un segundo? ¿Cuántas sonrisas auténticas te esperan aún por descubrir en rostros desconocidos, en momentos inesperados? ¿Cuántos abrazos sinceros y profundos quedan por dar y recibir, capaces de sanar cualquier herida? ¿Cuántos paisajes impresionantes esperan ser contemplados por tus ojos, llenando tu alma de asombro y gratitud? Y, lo que es aún más importante, ¿cuántas razones poderosas para seguir adelante existen que aún no has encontrado, esperando ser reveladas en el momento justo? La vida es un cofre lleno de posibilidades que se abre ante ti. Así que, ahora mismo, haz una pausa. No necesitas correr.
Simplemente respira hondo, permite que el aire fresco llene tus pulmones, que te nutra desde lo más profundo. Luego, levanta la mirada. Deja que tus ojos se posen en el horizonte, no importa cuán nublado parezca hoy. Y con esa nueva perspectiva, sigue adelante. Porque esta vida, con todas sus complejidades, sus desafíos, sus maravillas y sus promesas, con todo lo que es y con todo lo que tiene el potencial de llegar a ser, es un regalo invaluable. Un obsequio precioso que te ha sido entregado. Y tú, incluso si hoy esa claridad te elude, eres una parte esencial y hermosa de ese regalo, una pieza única e irreemplazable en el vasto tapiz de la existencia. Recuerda bien esto, grábatelo en el alma, hoy puede ser el primer capítulo del resto de tu vida. Y ese capítulo, sí, ese mismo, tiene el potencial inmenso de ser sencillamente maravilloso. Un relato épico de superación, alegría y descubrimiento. ¿Estás listo para tomar la pluma y escribirlo con valentía y convicción? ¿Qué te atreves a poner en esa primera página? El secreto del renacer. ¿Cómo transformar tus páginas en blanco? Hay momentos en los que la pregunta nos asalta, ¿vale la pena seguir? ¿Todo esto tiene algún sentido? ¿Las cosas mejorarán algún día? Y quiero responderte con la más profunda convicción de mi corazón, sí, siempre vale la pena. Sí, todo puede dar un giro inesperado. Y sí, la vida aún guarda sorpresas tan increíbles que ni siquiera puedes empezar a imaginarlas. La vida es bella, no porque sea una secuencia perfecta de momentos felices, sino porque es auténtica, cruda y real. Porque en medio del caos más estrepitoso, la calma encuentra la manera de florecer, y después de cada noche que parece interminable, el sol siempre, siempre, encuentra un resquicio para salir, aunque sea tímidamente entre las nubes. Quizás ahora mismo no puedas verlo, quizás el dolor actual te nuble la vista, pero el simple hecho de que sigas aquí, respirando y resistiendo, ya es una prueba irrefutable de tu valentía inmensurable. No necesitas ser el pilar de fortaleza todo el tiempo, no estás obligado a tener todas las respuestas. Solo necesitas un pequeño soplo de fe, un suspiro más, un paso más. ¿Sabes por qué? Porque cada nuevo día es una página en blanco esperando ser escrita. Y aunque algunas de esas páginas anteriores estén manchadas de lágrimas, otras tienen la capacidad de llenarse de risas espontáneas, de encuentros inesperados que te cambiarán la vida, y de sueños que, poco a poco, comienzan a tomar forma. Aún hay paisajes que te dejarán sin aliento, personas que aún no conoces y que un día llegarán a tu vida para abrazarte sin pedir nada a cambio. Aún te esperan días tan hermosos que borrarán el recuerdo de todas las tormentas, momentos tan tuyos, tan mágicos, que sabrás en lo más profundo de tu ser que cada instante de resistencia valió la pena. ¿Qué esperas para girar la página? Tu color en un mundo gris. ¿Qué secretos oculta la gratitud en tu día a día? La vida es un ciclo incesante de nuevas oportunidades, un lienzo en blanco que se renueva constantemente. Cada día trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, una chance para reescribir tu historia. Es fascinante cómo, incluso en cada caída, en cada tropiezo que parece derrumbarlo todo, adquieres la habilidad de elevarte más alto, de volar con una destreza que antes desconocías. Piensa en cada herida que hoy te duele, esa misma que te quema y te confunde, mañana, con el tiempo y la perspectiva, puede transformarse en la fuente más profunda de tu sabiduría. Esa experiencia que hoy te abruma, un día será tu mayor enseñanza. Y aunque el mundo a tu alrededor parezca haberse teñido de un gris monótono y desolador, recuerda siempre esto: tú eres el color, la pincelada vibrante que tiene el poder de transformar por completo ese paisaje sombrío. La verdadera belleza, la que perdura, no siempre reside en lo que ocurre externamente, sino en cómo decides mirarlo, en la lente con la que interpretas tu realidad. ¿Te atreverías a descorrer el velo y empezar a buscar esa belleza? Cuando comiences a agradecer incluso lo más pequeño, lo que a primera vista parece insignificante, te darás cuenta de un poder transformador. Lo simple, una caricia tierna y reconfortante,
la majestuosidad silenciosa de un amanecer que pinta el cielo con colores imposibles, la melodía inesperada de una canción que te toca el alma y te hace vibrar, o un abrazo sincero y profundo que te envuelve en seguridad, tiene el poder inmenso de salvarte el día entero. No estás aquí por casualidad, tu presencia en este mundo tiene un propósito único y especial, aunque aún no lo veas con total claridad. La vida, en su infinita generosidad, aún te tiene reservadas escenas de pura alegría que te robarán el aliento, silencios que curarán tu alma cansada, y caminos inesperados que te llevarán a lugares donde, de repente, todo cobrará un sentido profundo y verdadero. Aún te esperan muchas primaveras por vivir, nuevas canciones que escucharás por primera vez y que te llenarán el espíritu de una emoción indescriptible, nuevos amores que te recordarán quién eres en tu esencia más pura, y metas emocionantes que te harán vibrar por dentro con una energía renovada. No te rindas. Por favor, no lo hagas. Haz una pausa, respira profundamente, y aférrate con todas tus fuerzas a lo que te brinda paz, a lo que te ancla a la calma. Y confía. Porque lo más bello de la vida es esa capacidad constante de sorprenderte justo cuando menos lo esperas, cuando ya crees que no queda nada. El horizonte que hoy ves, ese que parece tan limitado, es en realidad mucho más amplio y prometedor de lo que tu mente puede imaginar. Y la mejor parte de tu historia, créeme, aún no se ha escrito. ¿Estás listo para tomar la pluma y ser el autor de esa obra maestra que es tu vida? Si te quedas, te revelaremos cómo cada elección, por pequeña que sea, puede transformar tu destino. La magia del descanso. ¿Qué sucede cuando permites que la vida te abrace por completo? Ven, acércate. Siéntate a mi lado un momento. Deja de lado las prisas, las urgencias que te persiguen. Respira despacio, profundamente. No necesitas correr, ni tampoco entenderlo todo en este preciso instante. Solo detente. Cierra los ojos si lo deseas y siente esto. Estás vivo, estás aquí. Y esa simple verdad, aunque hoy te cueste verla con claridad, esa misma existencia, ya es, en sí misma, una maravilla indescriptible. Sé que hay días en los que la vida se siente como una carga pesada, ¿verdad? Días en los que parece que el alma se fragmenta en pedacitos silenciosos, tan pequeños que casi no los percibes. Pero también sé, con absoluta e inquebrantable certeza, que incluso en medio de la tristeza más profunda, en la oscuridad más densa, hay una chispa inquebrantable que no se apaga. Esa es tu luz interior, esa pequeña voz que te susurra, casi imperceptiblemente, que todavía hay esperanza. Y sí, créeme con cada fibra de tu ser, la vida es bella, profundamente bella, aunque a veces la olvidemos en el ajetreo, la ignoremos en el dolor o simplemente no logremos verla. No necesitas grandes motivos, ni razones grandilocuentes o heroicas para seguir adelante. La belleza de la vida rara vez grita su presencia, la mayoría de las veces, te susurra suavemente, se revela en lo simple, en lo cotidiano. Se encuentra en lo que acontece cuando dejas de exigirte tanto, cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo y simplemente permitas que la vida te abrace tal y como eres. Estás aprendiendo, estás creciendo, estás evolucionando, y esa transformación silenciosa que ocurre dentro de ti también es hermosa, es un proceso digno de admirar. Porque cada cicatriz que llevas en tu alma, cada marca de batalla, es una prueba irrefutable de que has vivido intensamente, de que has sentido cada emoción hasta la médula, de que has amado con todo tu ser. Nada de eso es en vano, absolutamente nada. Todo lo que fuiste, cada obstáculo que superaste con valentía, te ha traído hasta este preciso instante, hasta este momento en el tiempo. Y aquí es donde comienza algo nuevo, algo diferente, algo inexplorado y lleno de potencial. Quizás aún no puedes verlo con tus propios ojos, pero te aseguro que hay caminos enteros por descubrir que te esperan, senderos llenos de promesas. Hay lugares que te harán sentir en casa, como si hubieras estado allí toda tu vida, a pesar de nunca haberlos pisado. Hay manos que te sostendrán firmemente cuando menos lo esperes,
ofreciéndote consuelo y apoyo. Y hay sueños que siguen vibrando dentro de ti, esperando pacientemente que los mires de nuevo con fe, con esa chispa de creencia renovada. Aún te esperan mañanas que te llenarán de una energía inexplicable, conversaciones que despertarán tu alma dormida y te recordarán quién eres, momentos que te harán exclamar con el corazón en la mano, valió la pena cada instante de espera. La vida es bella porque, increíblemente, nunca se rinde contigo. Porque cada amanecer es una nueva oportunidad para volver a empezar, para sanar esas heridas que creías incurables, para perdonar lo que te oprime, para amar con más intensidad y, sobre todo, para aprender a vivir con más suavidad, con mayor conciencia y con un amor más profundo y compasivo hacia ti mismo. Recuerda siempre esto: tú eres importante, eres invaluable. Mereces absolutamente todo lo bueno que está por venir, cada bendición y cada alegría. Incluso si hoy sientes que estás al borde del abismo, que no puedes dar un paso más, recuerda una verdad fundamental: los nuevos comienzos casi siempre se parecen a finales. A veces, la vida te empuja a tus límites no para castigarte o verte caer, sino para mostrarte que eres capaz de volar mucho más lejos de lo que jamás creíste posible. Tú no estás roto, estás en un proceso de transformación profunda y hermosa. Y esa, amigo mío, es una de las cosas más bellas y poderosas que pueden sucederte en esta existencia. La vida aún te reserva sorpresas maravillosas, abrazos que reconfortan el alma en su dolor, caminos que se iluminan inesperadamente, instantes de paz tan profundos que aún no has vivido, y días tan increíblemente hermosos que te harán agradecer con cada fibra de tu ser no haberte rendido. Aférrate a esa esperanza con todas tus fuerzas, con la convicción de que lo mejor de tu historia aún está por florecer, esperando su momento perfecto para desplegarse. ¿Estás preparado para ver cómo se despliega tu próximo capítulo, lleno de esa paz que tanto anhelas? No te desconectes, porque el secreto está en los pequeños detalles. La autenticidad como fortaleza. ¿Has descubierto tu propia luz interior? Quédate un momento más, por favor. Aquí no hay prisa, no hay expectativas. Aquí no necesitas demostrar absolutamente nada a nadie, ni mucho menos ser fuerte todo el tiempo. Aquí puedes permitirte descansar un poco del peso inmenso que llevas dentro. Puedes, si lo deseas, soltar esas cadenas invisibles, liberarte del miedo que te paraliza, de las dudas que te atormentan, de la tristeza profunda que te acompaña en silencio. Y simplemente, escuchar. Porque hoy quiero recordarte algo vital, algo que quizás has olvidado entre tantas responsabilidades, tantas heridas acumuladas y tantos silencios prolongados. La vida es profundamente bella. No porque todo sea fácil, perfecto o idílico, sino porque incluso en el corazón del dolor más intenso, en la oscuridad más densa, siempre existe la posibilidad de volver a empezar, de reconstruirte. Y tú, sí, tú, aunque hoy te sientas cansado, confundido y a la deriva, eres una parte intrínseca, vital y hermosa de esa belleza, una chispa que la hace posible. No eres un error, no eres un número más en la multitud, una estadística sin alma. Eres una historia viva que todavía se está escribiendo, cada día, con cada aliento. Y en la tinta de tus días, en las páginas de tu existencia, aún hay espacio, mucho espacio, para la esperanza que renace, para el amor incondicional que te envuelve, para esa paz profunda que tanto anhelas y mereces. La vida no se trata de tenerlo todo resuelto de golpe o de sonreír sin cesar, como si no hubiera desafíos. Se trata de aprender a mirar con el corazón, a descubrir el valor inmenso de una tarde en silencio y soledad que te recarga, el milagro que se esconde en una lágrima que limpia el alma y la prepara para lo nuevo, el poder sanador de un abrazo que llega justo a tiempo, cuando más lo necesitas, sin pedir nada a cambio. Y sabes que, hay algo sagrado en los días grises, en esos momentos donde la luz parece escasa. Porque son precisamente ellos los que te enseñan, de una manera inigualable, a apreciar la luz en su justa medida cuando finalmente aparece. Son esos días los que te invitan a mirar hacia adentro, a bucear en tu interior,
a reconectarte con tu esencia más profunda, a recordar lo que verdaderamente importa en tu existencia. Y es justo ahí, en ese espacio íntimo y sagrado dentro de ti, donde comienza la verdadera belleza, cuando dejas de perseguir lo que brilla superficialmente afuera y empiezas a descubrir la luz que resplandece, con poder y autenticidad, dentro de ti. Sí, tú tienes luz. Una luz única e irrepetible. Una luz que quizás has olvidado que posees porque otros te hicieron dudar de ella, o porque la vida fue dura, implacable, en momentos en los que más necesitabas ternura y comprensión. Pero esa luz sigue ahí, intacta, no se ha apagado ni un poco. Solo está esperando a que creas en ella otra vez, con la misma fuerza, con la misma inocencia y convicción con la que un niño cree en sus sueños más audaces. No estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para vivir con el alma, con intensidad, con propósito. Estás aquí para tocar el mundo con tu forma única de sentir, de amar, de mirar la vida. Estás aquí para dejar huellas, no solo en la tierra que pisas, sino en los corazones de quienes te rodean, en las vidas que impactas. Y ese legado, esa huella profunda y significativa, comienza por honrarte a ti mismo, por hablarte con amor y gentileza, por recordarte constantemente, cada día, que eres suficiente, incluso cuando te sientas completamente perdido, solo o abrumado. Mira a tu alrededor con ojos nuevos, con una mirada fresca y sin prejuicios. Tal vez no todo esté perfecto aún, tal vez haya desafíos pendientes, pero estás con vida, estás respirando. Y mientras sigas aquí, la vida continuará ofreciéndote caminos insospechados, señales claras, oportunidades que te sorprenderán. Puede que el camino no sea fácil, pero recuerda siempre esto, no estás solo. La vida no te ha soltado, te está guiando a su manera, a veces sutil, a veces con fuerza. Te está enseñando a ver lo invisible, a confiar sin garantías, a caminar con el alma despierta y receptiva. ¿Te atreves a confiar en esa guía silenciosa que te lleva hacia tu propia luz? Quédate hasta el final para descubrir la clave para vivir sin miedo y liberar tu verdadero potencial. La promesa de lo inesperado, ¿qué hay más allá del horizonte? La vida es bella cuando te atreves a vivirla con el corazón abierto, sin reservas, sin miedos. Y cuando menos lo esperes, todo aquello que hoy parece distante, inalcanzable, comenzará a florecer gloriosamente dentro de ti. No lo dudes, no hay espacio para la incertidumbre. Aún quedan días inolvidables por vivir, aún quedan canciones por cantar a todo pulmón, y aún hay una versión de ti que está esperando ansiosamente nacer, una versión más libre, más en paz consigo misma, más vibrante y viva que nunca. Y lo más hermoso de todo, ese camino ya está en marcha. A veces, la vida te lleva por caminos que simplemente no puedes comprender, te arrebata cosas que amabas profundamente y te enfrenta a noches tan oscuras que crees que no amanecerá. Pero no lo hace para castigarte. Lo hace para vaciarte de aquello que ya no necesitas, para crear espacio. Espacio para todo lo maravilloso que te espera más adelante, una paz más genuina y duradera, un amor más profundo y significativo, una versión de ti mismo que aún no conoces, pero que se convertirá en tu mayor fortaleza. Hay días en que todo parece ir a cámara lenta, en que nada tiene sabor y el alma se siente perdida, sin rumbo. Pero incluso en esos días, hay un propósito oculto. Porque el silencio que te envuelve hoy puede ser el terreno fértil donde germinará una alegría que aún no ha brotado. Y el cansancio que hoy te agobia puede ser la antesala de una libertad interior que está a punto de nacer. A veces, la vida te quiebra, te rompe, pero lo hace para enseñarte a amarte de nuevo, pero con piezas diferentes, con una ternura más profunda en tu interior, con una compasión más grande hacia ti mismo, con menos miedo a lo que los demás piensen y con más valor para vivir de verdad. No por obligación, sino por un amor inquebrantable a lo que eres y a lo que puedes llegar a ser. La belleza de la vida no reside en los eventos extraordinarios que ocurren de vez en cuando. Está en lo invisible de cada día, en la forma en que sanas sin siquiera darte cuenta,
en cómo el tiempo te enseña a soltar sin rencor, en esa paz que comienza a crecer lentamente cuando, por fin, te permite ser quien eres sin máscaras ni culpas. Tú no eres tu pasado, ni tus errores, ni el dolor que te hicieron cargar. Tú eres todo lo que aún puede florecer dentro de ti cuando dejas de esconder tu luz, cuando te das permiso de amar sin miedo, de llorar sin vergüenza y de vivir con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para redescubrirte desde lo más profundo del alma. Habrá momentos en que sentirás que no puedes más, que el mundo es demasiado grande para tus pasos cansados. Pero justo en ese límite, en ese punto de quiebre, es donde comienza la verdadera magia. Es cuando, aún sin fuerzas, decides continuar y descubres que lo que parecía el final era, en realidad, la puerta a una vida más auténtica, más luminosa y sobre todo, más tuya. ¿Te atreves a cruzar ese umbral? Más allá de los días grises, ¿qué destino te espera? No naciste para arrastrarte entre días grises, ni para resignarte a una existencia vacía. Absolutamente no. Naciste para sentir profundamente, para transformar lo que duele en pura sabiduría, para mirar el cielo en medio de la tormenta más feroz y, aún así, creer con todo tu ser que lo mejor está por llegar. Porque lo que te espera no es un destino cualquiera, es el lugar sagrado que construirás dentro de ti mismo. Recuerda que la vida es un vasto océano de posibilidades, inmenso e inexplorado. Y aunque a veces te encuentres varado en la orilla de tus miedos más profundos, basta un solo acto de fe, un pensamiento diferente que cambie tu perspectiva, una decisión tomada con el corazón en la mano, para que todo se transforme. Para que descubras que el horizonte no era un límite, sino un llamado ineludible a nadar hacia lo inmenso que aún no has vivido. No hay dolor eterno, ni noche tan oscura que no tenga un amanecer. Lo que hoy te pesa y te oprime, mañana puede darte las alas para volar. Y lo que ahora mismo no logras entender, un día se convertirá en la razón misma por la que sonreirás desde el alma. Porque a veces, las piezas simplemente no encajan. ¿Sabes por qué? Porque no eran tuyas. Y cuando sueltas aquello que te ahoga, aquello que no te pertenece, comienza a llegar a tu vida lo que de verdad, con cada fibra de tu ser, te corresponde. No subestimes ni un ápice lo que hay en tu interior. Tal vez el mundo exterior no te ha valorado como mereces, pero dentro de ti hay un fuego inextinguible, hay una ternura infinita, hay un propósito claro esperando ser descubierto. Y cuando empieces a mirar hacia adentro con amor, con compasión, descubrirás que no necesitas que nada fuera cambie para empezar a vivir con más paz, con más verdad, sobre todo, con más luz. ¿Estás listo para encender tu propio faro? La dulzura del presente, ¿cómo reconectar con la vida? Si hoy sientes que el mundo se ha vuelto demasiado grande para tus pasos cansados, permíteme recordarte, con la más tierna suavidad, que no tienes que correr. Que puedes detenerte un instante, respirar hondo y sentir cómo, incluso en medio del cansancio más profundo, la vida sigue latiendo suavemente dentro de ti. Es como si te susurrara en silencio, todavía estoy aquí y no he terminado contigo. La vida, aunque a veces parezca áspera y difícil de abrazar, guarda en sus pliegues momentos que sanan profundamente, personas que llegan a tu vida sin previo aviso, y pequeñas señales que parecen susurros del destino. Y todo eso, todo lo bueno que aún no ha pasado, sigue en camino hacia ti, esperando el instante justo para tocar tu puerta cuando menos lo esperes. No tienes que tenerlo todo claro hoy, ni entender por qué dolió tanto aquello que ya pasó. Solo necesitas darte permiso para sentir, para descansar, para no exigirte tanto a ti mismo. Porque a veces, sanar no es avanzar rápidamente, sino quedarte contigo, sostener tu alma en silencio y recordarte con dulzura que mereces una vida en paz. Es posible que hoy no veas la luz al final del túnel, que todo te parezca incierto y que el futuro se sienta inmensamente lejano. Pero aún así, recuerda que dentro de ti hay una semilla que no ha dejado de crecer, una fuerza silenciosa que sigue empujando hacia adelante. Y esa semilla, si la cuidas con amor y paciencia, florecerá en algo que ni siquiera imaginabas,
algo que te dejará sin aliento. No te castigues por sentirte débil, por no poder con todo, por no tener ganas de nada. A veces, la vida no espera que seas invencible, solo quiere que seas auténtico, real. Que seas tú, con tus pausas necesarias, tus dudas legítimas, tus lágrimas contenidas. Porque en tu autenticidad hay más belleza y fuerza que en cualquier apariencia de fortaleza que no te pertenezca. Necesitas descansar, no solo tu cuerpo, sino también tu alma. Suelta un poco esas preguntas persistentes, deja de luchar contra lo que no puedes controlar y escucha con atención esa voz suave dentro de ti que te dice que todo pasará, que este momento difícil también forma parte del camino, y que después de cada noche, el amanecer siempre llega. Hay una vida esperándote, una vida diferente, una vida en calma, más verdadera, más liviana. No porque sea perfecta, sino porque te encontrarás a ti mismo en ella, más consciente, más sereno, más sabio. Y ese reencuentro contigo, con lo que de verdad eres, será el regalo más hermoso que esta vida puede darte. ¿Estás preparado para abrirlo? El milagro eres tú. ¿Qué hay más allá del dolor? Aun si no lo sientes ahora, te invito a seguir caminando con fe, aunque sea despacio, aunque te tiemblen los pies. Porque lo que te está esperando más adelante no es más esfuerzo ni más lucha, es un lugar de descanso profundo, donde encontrarás el amor que tanto has buscado, comenzando por el amor hacia ti mismo. La vida es bella, no porque todo sea fácil o alegre, sino porque en medio del dolor más crudo, también puedes descubrir lo que es el amor sincero, la compañía que nunca abandona, la ternura que te rescata en silencio. Y todo eso existe, todo eso sigue ocurriendo, incluso cuando no lo ves, incluso cuando estás agotado de esperar. Tú sigues siendo un ser valioso, incluso cuando te sientes roto en 1000 pedazos. Sigues siendo digno de amor, incluso cuando no logras entenderlo. Y sigues siendo luz, incluso cuando atraviesas tu noche más larga y oscura. No lo olvides, lo que eres por dentro no se apaga por lo que sucede afuera. Tu alma sigue encendida, solo necesita un poco de tiempo, de calma y de fe para volver a brillar con toda su intensidad. La magia de continuar. ¿Qué historias hermosas te faltan por vivir? Tal vez hoy no tengas respuestas claras, tal vez todo lo que te rodea parezca incierto y tus fuerzas estén en su punto más bajo. Pero aún así, dentro de ti sigue viva esa chispa que resiste, esa parte tierna que no se ha rendido del todo. Y basta con que la escuches un poco, con que la abraces sin juzgarla, para que comience a recordarte que todavía hay mucho por vivir, muchas experiencias por sentir. La vida, cuando la miras desde el corazón, no se trata de hacerlo todo perfectamente bien ni de ser siempre fuerte. Se trata de permitirte sentir plenamente, de caminar a tu propio ritmo, de llorar cuando lo necesites sin vergüenza, y de volver a levantarte. No porque tengas que demostrar algo a nadie, sino porque hay una voz interior que te susurra suavemente, no ha terminado. Aún quedan cosas hermosas por llegar. ¿Te animas a esperar y ver? El renacer silencioso, ¿cómo una cicatriz se vuelve fuerza? Tú no eres el dolor que llevas, ni los errores que cometiste, ni los días en los que quisiste rendirte. Tú eres la manera asombrosa en que sigues amando a pesar de las heridas, eres la ternura con la que te sostienes en secreto, eres la esperanza que aún asoma tímidamente entre tus silencios más profundos. Y eso, aunque no lo veas ahora, es una forma sagrada y poderosa de fortaleza. La vida es bella, aunque a veces se esconda detrás de la rutina monótona, del cansancio acumulado, de los días que se sienten vacíos. La vida es bella porque te ofrece segundas oportunidades sin que las pidas, porque pone en tu camino a personas que sanan sin siquiera proponérselo, y porque incluso cuando no sabes cómo seguir adelante, siempre aparece algo pequeño, un detalle ínfimo, que te recuerda que no todo está perdido. Tal vez no estás donde quisieras estar en este momento, ni eres aún la persona que soñaste ser. Pero eso no significa que estés lejos de tu camino, significa que estás en pleno proceso, que estás aprendiendo, que estás creciendo en lo invisible,
en lo más profundo de tu ser. Y que un día, cuando menos lo esperes, mirarás hacia atrás y dirás con el alma tranquila, valió la pena no rendirme. No te exijas tanta perfección, no te trates con dureza excesiva. Tu alma necesita palabras suaves, miradas compasivas, abrazos que no juzguen. Regálate eso. Háblate bonito, perdónate por todo lo que hiciste con el corazón confundido y recuérdate a ti mismo, una y otra vez, que mereces una vida que no duela tanto, una vida que te abrace más y que te permita florecer en toda tu plenitud. A veces, la vida te espera del otro lado de tu resistencia. Justo cuando decides dejar de forzar las cosas y empiezas a fluir con ellas, cuando dejas de exigir y comienzas a confiar, cuando dejas de pelear contigo mismo y eliges abrazarte tal y como eres, es ahí cuando las cosas cambian sin que las persigas. Es cuando todo empieza a tener sentido, sin que tengas que buscar tanto en el exterior. Recuerda que tu alma no está perdida, solo está cansada. No estás fallando por sentirte débil, ni por no saber qué sigue, estás atravesando un proceso profundo que el mundo no ve, una transformación silenciosa que te llevará a una versión de ti mucho más serena, más fuerte desde la calma, más clara desde la verdad. Algún día, y no falta tanto, volverás a sonreír sin esfuerzo, volverás a amar sin miedo, volverás a dormir en paz, y te darás cuenta de que la vida nunca quiso destruirte. Solo estaba moldeándote para que puedas sostener la belleza que mereces con ambas manos abiertas y el corazón despierto. La vida es bella incluso cuando no brilla, porque lo que hoy parece oscuro, mañana puede convertirse en tu mayor claridad. Porque incluso el dolor más profundo, cuando se atraviesa con paciencia, se convierte en una semilla de compasión. Y porque en medio de todo, tú sigues aquí, respirando, latiendo, creciendo en silencio. Y eso, ya es un milagro asombroso. ¿No crees? El poder de la gratitud, ¿cómo las pequeñas cosas transforman tu día? La vida es bella, no porque siempre sea fácil o perfecta, sino porque incluso en medio del caos más abrumador, ella encuentra formas misteriosas de sostenerte. Un amanecer tímido que pinta el cielo con colores suaves justo cuando menos lo esperabas, una palabra amable que llega directamente a tu corazón en el momento preciso en que más la necesitabas, o ese suspiro profundo que de pronto te conecta con lo más sagrado que hay dentro de ti, la simple, pero poderosa, gana de seguir adelante. Tú mereces mirar la vida sin miedo, sin sentir que cada día es una batalla constante. Mereces vivir con la serenidad de quien comprende que lo importante no es tenerlo todo resuelto, sino despertar con el alma abierta a lo que pueda venir. Mereces sentir la certeza tranquila de que incluso lo más pequeño, una risa espontánea, un abrazo sincero, la melodía de una canción, tiene el poder de transformar un día entero. La vida es bella cuando dejas de querer controlarlo todo y te permites simplemente existir, estar. Estar cuando aceptas que no tienes que correr, ni demostrar nada, ni esconder lo que sientes. Porque es en esa honestidad profunda contigo mismo donde comienza a nacer una vida más liviana, más real, más parecida a ese hogar que siempre has buscado y anhelado. No creas que estás en soledad en lo que sientes. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos dudado, hemos caído, hemos querido renunciar. Pero también todos, sin excepción, llevamos dentro un fuego que no se apaga, una fuerza silenciosa que, aun en los días más grises, nos recuerda que hay algo por lo cual vale la pena quedarse un poco más. Porque la vida, con todas sus cicatrices y complejidades, sigue siendo un regalo precioso. Hay una belleza innegable en seguir, en despertar aún sin ganas, en mirar al cielo y decir con determinación que hoy, también, vas a intentarlo. Porque cada paso que das, por más lento que sea, por más lleno de dudas que esté, te está acercando a una versión de ti que será más libre, más fuerte, más viva. Y eso, mi querido amigo, también es la vida, una construcción lenta y delicada de algo bello que solo tú puedes crear. La magia de lo invisible, ¿qué espera ser descubierto en ti?
La vida es bella porque está hecha de momentos que no se compran, de experiencias que no se pueden explicar con palabras, de conexiones que simplemente no se planean. Está hecha de lo invisible, de ese instante fugaz en que entiendes algo que no sabías que sabías, de ese silencio que te abraza con dulzura, de esa lágrima que cae, al hacerlo, lo limpia todo por dentro. Todo eso también es parte de lo hermoso que te espera. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas seguir, confiar en que detrás de cada herida hay una enseñanza valiosa, detrás de cada despedida hay un nuevo comienzo aguardando, y detrás de cada noche oscura hay una promesa inquebrantable de luz. Porque sí, la vida es bella, pero hay que aprender a mirarla desde adentro, con el alma quieta y el corazón completamente abierto. Si hoy te sientes cansado, si sientes que la belleza de la vida se te ha esfumado de la vista, no te culpes. Simplemente cierra los ojos un momento, respira profundo y escucha. Dentro de ti, aún vive la capacidad de asombrarte, de agradecer por lo más mínimo, de volver a empezar con una fuerza renovada. La vida no se ha ido, solo está esperando que vuelvas a sentirla con cada fibra de tu ser. La belleza de la vida no siempre grita su presencia, muchas veces te susurra. Está en los detalles más pequeños, en lo que no se ve a simple vista, como el calor de una taza de café en tus manos, en un te quiero que llega sin pedirlo, en esa sensación de paz que aparece después de una tormenta. Aprender a notar eso es aprender a vivir de verdad. No estás aquí por casualidad. Si la vida te sostiene aún, es porque todavía hay caminos que no has recorrido, personas que no has conocido, emociones que no has vivido. Y sobre todo, hay una versión de ti que está esperando ansiosamente que te mires con más compasión para que, finalmente, puedas descubrir cuán bella puede ser la vida cuando decides vivirla desde el alma. ¿Estás listo para esta revelación? Caminar al ritmo de tu paz. ¿Qué te enseñará el dolor? La vida no siempre necesita explicaciones complejas. A veces, solo necesita que la mires con los ojos del alma y confíes en que algo bueno te espera, aunque aún no logres verlo. No temas a los días grises, incluso la luz más suave brilla con mayor intensidad en la oscuridad. El corazón, ese sabio guía, siempre sabe el camino de regreso a la esperanza, incluso cuando la mente se llena de dudas y preocupaciones. La vida se hace bella cuando dejas de correr sin rumbo y aprendes a caminar al ritmo sereno de tu propia paz interior. A veces, no es cuestión de entender el porqué de cada cosa, sino de abrazar el misterio y permitirte ser sorprendido por lo que la vida te tiene preparado. El dolor no llega a destruirte, viene a enseñarte lo valiente que puedes ser cuando, a pesar de todo, eliges seguir adelante. La belleza de la vida no reside en la ausencia de imperfecciones, sino en su autenticidad. En aquello que se siente real y verdadero, incluso si está roto. Cada caída es una oportunidad de reencontrarte contigo mismo desde un lugar más honesto y compasivo. Las heridas no apagan la luz que hay en ti, solo te muestran donde brillas con más fuerza aun cuando todo parezca apagado a tu alrededor. Tu alma, sí, tu alma, sigue teniendo hambre de vida, de amor, de sentido. La vida se vuelve más bella cuando dejas de intentar entenderlo todo y te permites simplemente sentir, con todo tu ser. No es tarde. ¿Cuál es el verdadero valor de un nuevo comienzo? Recuerda que el verdadero valor no está en no sentir miedo, sino en seguir adelante aún con el miedo en el alma. A veces, lo que parece un final definitivo es solo el comienzo de algo que aún no puedes ni siquiera imaginar. Dentro de ti hay una fuerza mucho más grande de la que hoy puedes percibir, y está ahí, latente, esperándote para manifestarse. El milagro no siempre es que todo cambie drásticamente, a veces, el milagro eres tú mismo, y la vida te susurra, no te rindas. Cuando el alma se cansa, la vida te invita a parar, a respirar profundamente y a volver a tu esencia. Hay luz incluso en tus noches más oscuras, solo necesitas dejar que tu corazón la reconozca. La vida es bella porque es un constante renacer, una oportunidad de resurgir incluso en medio de tus ruinas más desoladoras.
Las personas más luminosas no son aquellas que nunca cayeron, sino las que aprendieron a levantarse con amor y compasión. Cada paso que das, por más pequeño y dudoso que sea, te está llevando a un lugar donde volverás a sonreír con sinceridad. La calma no siempre llega con las respuestas a tus preguntas, a veces, llega con la aceptación de no tenerlas. Nada está perdido mientras tu alma siga creyendo en la posibilidad de lo bello. Cuando te tratas con amor y respeto, la vida también comienza a hablarte con suavidad y ternura. Los días difíciles también traen consigo regalos ocultos, paciencia, sabiduría, compasión. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces decides volver a amar la vida con todo tu ser. El alma encuentra paz cuando deja de luchar contra lo que es y empieza a confiar en lo que puede llegar a ser. La belleza más profunda de la vida está en esos momentos que no se pueden explicar con palabras, pero que lo transforman todo por dentro, dejando una huella imborrable. Nada florece de inmediato, ni siquiera tú, y eso está bien. A veces, la única valentía que necesitas es la de despertarte un día más con fe en el corazón. La vida te devuelve lo que te das a ti mismo, siembras amor propio y cosecharás esperanza en abundancia. Cada día que eliges seguir, estás escribiendo una historia de resiliencia que un día inspirará a otros a no rendirse. Las lágrimas también son una forma poderosa de sanar, no las ocultes, son el agua que limpia el alma y la prepara para lo nuevo. Lo sencillo también es sagrado, un café tranquilo, una mirada sincera, una palabra que acaricia el alma. La belleza de vivir no está en tenerlo todo resuelto, sino en aprender a vivir con el corazón abierto, receptivo a todo lo que la vida ofrece. Aunque hoy no lo sientas, hay una luz abriéndose paso detrás de cada momento difícil que atraviesas. Ser fuerte no es aguantarlo todo, es saber cuándo soltar, cuándo pedir ayuda y cuándo permitirte descansar. No es tarde. No importa cuántas veces hayas caído, la vida aún te quiere ver de pie, con la frente en alto. Cada día es una oportunidad para volver a empezar, no desde cero, sino desde la valiosa experiencia que has acumulado. No necesitas ser perfecto para merecer una vida hermosa, solo necesitas ser tú, en tu esencia más auténtica. El alma se expande cuando decides vivir con gratitud, incluso por lo más pequeño. Cuando aprendes a habitar el presente con amor y conciencia, el futuro se volverá menos aterrador y más prometedor. La vida es bella porque cada encuentro, cada paso, cada silencio tiene algo importante que enseñarte. Aunque el dolor sea parte del camino, no es el destino final. Hay algo más allá, algo maravilloso, y vale la pena esperarlo con paciencia. La esperanza no es ingenuidad, es una forma sublime de coraje que florece en medio del dolor más intenso. Tú mereces una vida que no solo se vea bien a los ojos de los demás, sino que se sienta como un verdadero hogar para tu alma. Tus sueños no han caducado, solo están esperando que tú vuelvas a creer en ellos, y tú eres absolutamente capaz de vivirlos. La vida no te exige velocidad, te pide presencia. Que estés contigo, que te escuches profundamente, que te cuides con ternura. Cuando honras tus propios tiempos y procesos, la vida también comienza a caminar contigo con más suavidad y fluidez. Aunque estés cansado, tu alma sigue buscando la belleza, y te aseguro que la encontrarás. La vida es bella no porque sea perfecta, sino porque siempre te da una nueva oportunidad de volver a sentir, de volver a creer, de volver a amar con todo tu ser. No estás en el mismo lugar de antes. Aunque no lo notes, cada paso que diste, cada dolor que atravesaste, te ha hecho crecer por dentro de formas invisibles pero profundas y reales. A veces, lo más valiente que puedes hacer es permitirte ser humano, llorar sin reservas, dudar con honestidad, cansarte sin culpa, y aún así, seguir adelante con amor y compasión hacia ti mismo. La vida es bella porque te ofrece infinitas oportunidades de reconstruirte sin exigirte la perfección. El amor por la vida comienza cuando decides tratarte con la misma paciencia y dulzura que le darías a alguien que amas profundamente.
No todo tiene que resolverse hoy. Lo importante es que no apagues esa luz interior que, incluso tenue, sigue diciéndote, sigue. La vida no siempre responde con total claridad, pero cuando el corazón está abierto, las señales llegan como caricias suaves del destino. Nadie más puede ver el mundo como tú lo ves, y eso ya es motivo suficiente para creer que tu existencia tiene un sentido único y profundo. En medio del cansancio, hay algo en ti que no se rinde, y eso, aunque parezca poco, es una forma poderosa de amor propio. Lo que hoy parece oscuro, mañana será historia, y te descubrirás un ser más sabio, más compasivo, más auténtico, más tú. La belleza de la vida también está en los finales, porque cada uno abre las puertas a un comienzo distinto, inesperado y lleno de promesas. Aunque tu mundo parezca detenido, por dentro estás en constante movimiento, creciendo, sanando, volviendo a florecer. Cuando eliges la paz por encima del orgullo, la comprensión por encima del juicio, estás construyendo una vida más hermosa, día a día. La vida te pide pausas, no renuncias, te pide presencia, no perfección. Lo que hoy no entiendes, un día se volverá claro, y entonces agradecerás no haber soltado la fe. Hay una voz en ti que no grita pero resiste, esa es tu alma recordándote que aún hay razones de peso para quedarte. La esencia del valor, ¿qué más puedes lograr? Ninguna tristeza dura para siempre si te permites sentirla, entenderla y luego dejarla ir suavemente. Cuando aprendes a mirarte con ternura, descubrirás que no estás roto, solo estás en transformación. La vida no te está castigando, te está moldeando para que puedas sostener algo más grande de lo que imaginas. Incluso si todo cambia, si tú cambias con amor, nada se pierde, todo se convierte. Tu sensibilidad no es debilidad, es una manera profunda de conectar con la belleza más sutil de la vida. Hay un lugar dentro de ti que sigue intacto, lleno de sueños, de amor y de posibilidades. Solo espera que vuelvas a él. No necesitas tener respuestas para empezar, basta con tener el valor de caminar con el corazón despierto. Lo que superaste ya es parte de tu luz, y esa luz puede iluminar a otros que caminan en la sombra. Aunque te sientas detenido, hay procesos que solo se activan en la quietud. A veces, la vida no se trata de avanzar, sino de volver a conectar con lo que te hace sentir pleno. Cuando el alma descansa en la gratitud, incluso el dolor se transforma en maestro. El alma que sigue creyendo, tu gran milagro. La vida es bella porque está hecha de nuevos comienzos escondidos en los rincones más simples de cada día. No estás perdido, estás buscando algo verdadero, algo que resuene con quien realmente eres en lo más profundo de tu ser. El día que entiendas que no necesitas ser otra persona para merecer amor, la vida comenzará a sonreírte de nuevo con toda su plenitud. Hay una belleza intrínseca en no saber qué vendrá, porque eso te deja el espacio perfecto para recibir lo inesperado con el alma completamente abierta y receptiva. A veces, lo más importante no es avanzar sin parar, sino dejar de huir de ti mismo y confrontar lo que sientes. La vida también se disfruta plenamente cuando sueltas la urgencia, cuando dejas de correr y abrazas la calma como una forma pura de libertad. Cada vez que eliges levantarte, aunque sea con lágrimas en los ojos, le estás diciendo a la vida, aún creo en ti. Incluso cuando parezca que no estás haciendo nada, estás sanando, estás sintiendo, estás renaciendo por dentro de una forma poderosa. La belleza no radica en la ausencia de caos, sino en tu increíble capacidad de seguir siendo luz en medio de él. Hay días que no parecen tener ningún sentido, hasta que, un tiempo después, comprendes que eran parte esencial de tu despertar, de tu evolución. Tú no eres lo que te pasó, eres quien decide ser con lo que te pasó. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes y simplemente lo abrazas, lo aceptas, es cuando comienza la verdadera sanación, la más profunda. La vida es bella porque incluso en sus vacíos, en sus ausencias, guarda semillas de plenitud esperando germinar. Recuerda que lo pequeño nunca es insignificante.
Una sonrisa genuina, una palabra suave pronunciada con cariño, una mirada que te comprende profundamente, pueden cambiar un día entero, darle un giro inesperado y lleno de luz. No te compares con nadie más. Tu viaje es sagrado, es único y se desarrolla en el tiempo perfecto y preciso para ti. A veces basta un instante de silencio total para recordar que no estás solo, estás contigo, y eso es lo más valioso. Recuerda que la belleza de vivir también reside en saber cuándo detenerte, cuándo respirar hondo y cuándo volver a tu centro, a tu esencia. El amor propio no se proclama a gritos, se demuestra con decisiones suaves y conscientes, con paciencia diaria, con abrazos tiernos a tu propia alma. Incluso si no sabes hacia dónde vas, mientras sigas caminando con amor, con bondad hacia ti mismo, irás en la dirección correcta, en la dirección de tu verdadero destino. Recuerda que te estás reconstruyendo, pieza a pieza, y cada parte que vuelve a encajar te hará más completo, más fuerte, más auténtico que antes. Mereces una vida en la que puedas descansar, confiar plenamente, sentir sin miedo y volver a decir, sin dudar, estoy bien.